El día de hoy expondremos el tema del modelo psicológico de salud biológica de Rives. Los exponentes somos Luisa Moya, Joneider Corredor y quienes habla Gina Manrique. Damos inicio. El modelo psicológico de salud biológica es propuesto por el doctor Emilio Rives Iniesta como un modelo alternativo para abordar la dimensión psicológica de los problemas de salud, creado bajo la perspectiva interconductual de Cantor. Aquí abro un paréntesis para mencionar que este autor señaló que el objeto de estudio de la psicología debía ser la interconducta, es decir, la interacción bidireccional entre los estímulos y las respuestas del organismo. Este modelo sirve como guía para la acción e intervención, prácticas de prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades y su relación con los elementos psicológicos participantes de esta. Este modelo presenta dos etapas, una de procesos y otra de resultantes. El proceso psicológico de salud se rastrea desde el historial de cada persona y se relaciona con la dimensión biológica y cómo éstas afectan el estado presente. En la etapa de resultantes, a nivel psicológico, se identifican las conductas instrumentales, que son las acciones concretas relacionadas con la salud, pero aquí hago referencia con conductas instrumentales o como también es conocido, condicionamiento instrumental. Es ese tipo de aprendizaje que sucede cuando los hechos son un resultado directo de la conducta del individuo, es decir, mediante el condicionamiento instrumental, las acciones o conductas de un individuo pueden ser modificadas por sus consecuencias, como el resultado final de todo el proceso es la presencia de alguna enfermedad biológica y conductas asociadas a ella o bien un estado de salud. Explicando los procesos, encontramos la historia interactiva del individuo. Esto es cómo se ha comportado el individuo en el pasado frente a ciertas situaciones específicas y la relación comprendida en las mismas. Esto genera que la historia cree una disposición en el individuo a realizar una actividad específica en el presente. En cuanto a la modulación de los estados biológicos, es cómo afecta nuestro entorno a los estados biológicos. En palabras del autor, las condiciones biológicas del organismo pueden ser afectadas diferencialmente dependiendo de la manera en la que el individuo reacciona a una situación específica. Último, las competencias funcionales presentes. Esto hace referencia a las capacidades actuales que tiene el individuo y a su capacidad de interacción ante una situación basándose en su experiencia anterior. A continuación hablaremos del modelo psicológico de salud de Rives, de los resultados. El primero son las conductas instrumentales de riesgo y prevención, que consisten en acciones ejecutadas que aumentan o disminuyen el riesgo de contraer alguna enfermedad. La segunda es la vulnerabilidad biológica. Es considerada como aquellas condiciones orgánicas que aumentan el riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica o aguda. Está las conductas asociadas por una patología biológica. Se presentan como conductas que ocurren al mismo tiempo o como efectos secundarios de una patología o como resultado de conductas instrumentales sin que exista una patología. Y la última es la aparición de una patología biológica que se da a partir de la interacción entre la vulnerabilidad biológica y la emisión de conductas instrumentales de riesgo, es decir, la ocurrencia de conductas instrumentales o las productoras de patología. Esto es un elevado alto grado de vulnerabilidad biológica, que quiere decir que es un estado de patología biológica. El propósito de la creación del modelo psicológico de la salud biológica parte de que el conocimiento respecto al proceso biológico de una enfermedad y el desarrollo contextual de las mismas no es suficiente para una prevención, curación o rehabilitación. Se necesita más, y esto implicaría saber cómo aplicar este conocimiento de manera tal en que afecte el diario vivir de las personas. Como punto final tenemos la intervención, que según este modelo existen 4 formas de competencia disponibles para configurar conductas instrumentales preventivas eficaces que se derivan en los siguientes saber hacer. Primero tenemos el saber qué tiene que hacerse,
en qué circunstancias hacerse, cómo decirlo y cómo reconocerlo, esto en cuanto a conocimientos. Segundo, tenemos el saber cómo hacerlo, haberlo hecho antes o haberlo practicado, esto en cuanto a identificación de conducta. Tercero, tenemos el saber por qué tiene que hacerse o no según sus efectos y reconocer si se tiende o no a hacerlo, esto en cuanto a las razones. Y por último, tenemos el saber reconocer la oportunidad de hacerlo o no hacerlo, esto en cuanto a situaciones. Terminando la explicación respecto al modelo de la salud biológica de Rives, daremos un ejemplo para terminar de clarificar la información dada anteriormente. Gracias. Para este caso de diabetes, los agentes instrumentales a establecer son de prevención y de riesgo, que van de manera indirecta con el organismo. Aquellas producen un contacto directo con agentes patógenos o dañinos. Esto aumenta el nivel de vulnerabilidad biológica. Esto quiere decir que en caso de que la conducta aumente de manera gradual, produce condiciones en el organismo y en cambios patológicos y biológicos. Esto también va en el plan de prevención y de riesgo. Un plan de riesgo sería una alimentación inadecuada, un sedentarismo, y una de prevención sería una conducta saludable y un ejercicio apropiado. Para enfatizar, el problema central de la prevención es el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Desde una perspectiva psicológica, un programa de prevención de la diabetes con el individuo es que permita dotar al paciente de competencias de tipo extrasituacional que traduzcan a la eliminación de conductas instrumentales de riesgo, que estableciendo conductas preventivas pueden ir desde la evitación hasta la disminución de la conducta. Todo esto es como propósito de disminuir la vulnerabilidad biológica y la de prevenir los daños irreversibles en órganos y en los sistemas característicos de una diabetes no controlada.